Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar un tema, son varios, más bien dicho. Vamos a empezar el tema de la reflexión. Vamos a empezar también el de la refracción, lo que es índice de refracción, lo que es la ley de Snell y lo que es ángulo crítico. Entonces, para ello he preparado una serie de diapositivas en donde les voy a ir mostrando con dibujos todo lo relacionado a ello. Entonces vamos a auxiliarnos de diversos implementos como es el láser, ¿sí? Como son los espejos, y en fin, vamos a tratar de hacer lo más didáctica que se pueda la clase, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es la reflexión. Entonces, la reflexión es un fenómeno que se da en toda nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que recorremos es al espejo. Y entonces, vamos a habilitar ahí está, les tengo esta fotografía, es la reflexión. Vean, no es otra cosa más que el rayo de luz. Un rayo de luz incide sobre un espejo. Esto es un espejo plano y se refleja. Entonces, imaginariamente, donde incide en este punto, lo que vamos a imaginarnos es que hay un eje. Este eje le llamamos eje imaginario. Lo está para la parte superior y también para la parte inferior cuando veamos el tema de la refracción. Entonces, cabe mencionar que aquí lo importante es este ángulo entre el eje imaginario y el rayo incidente. Este ángulo se le llama ángulo de incidencia. A este otro ángulo se le llama ángulo reflejado. Y pues aquí tenemos el rayo reflejado. Si nosotros tenemos un espejo, ¿sí? Aquí tengo uno, me voy a auxiliar de este espejo. Si a este espejo yo le hago incidir un rayo de luz, ¿vean? Ahí se está reflejando. ¿Qué hacemos ahí? Vean, imaginariamente, en donde incide el rayo, perpendicular al plano, ahí está este eje imaginario que les estoy hablando. Entonces, hay un ángulo de incidencia y también hay un ángulo de reflexión. Cabe mencionar que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. O sea, estos dos ángulos son iguales. Esa es simple y sencillamente la ley de la reflexión. Pero, ¿qué sucede con la ley de la reflexión? Les decía, en toda nuestra vida la topamos. Sobre todo cuando, por ejemplo, vamos manejando, ¿no? Vamos manejando, lo primero que hacemos para poder rebasar a otro carro es mirar al espejo retrovisor hacia los lados. ¿Qué sucede? Pues vemos si está despejado nuestro lado izquierdo, ¿sí? Si está despejado, pues obviamente tomamos las precauciones, nos lanzamos a rebasar. Si vemos que viene un carro, pues obviamente no, ¿verdad? Pero en ese momento el espejo, la reflexión, está jugando un papel crucial en nuestras vidas, sobre todo como si estuviera salvándonos la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos sacar la cabeza y mirar qué carro viene. Aparte de peligroso, descuidarías el volante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar hacia el espejo que tenemos a los lados. Y por lo tanto, pues eso nos está avisando. Obviamente, el fenómeno de la reflexión va acompañado con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz
es casi instantánea, 300.000 kilómetros en un segundo. Esto, imagínense el carro que viene rebasándonos y nosotros también queremos rebasar, pues no podríamos, pero la luz llega e instantáneamente nosotros a través del espejo estamos viendo que no se puede. ¿Por qué? Porque la luz está viajando a una velocidad increíble. Entonces se están conjugando esos dos fenómenos, el fenómeno de la reflexión y el fenómeno de la velocidad de la luz. Ok, entonces vamos a seguir con el otro. Permítame tantito. Ahí está. Entonces es la misma figura, ¿sí? El mismo ángulo. Aquí el ángulo se hizo más pequeño y por lo tanto se refleja. Este ángulo es también pequeño. Si este ángulo se hace cero, el rayo de luz vendría por aquí y aquí mismo se refleja e incide, ¿sí?, sobre el objeto que está emitiendo la luz. En este caso es un láser, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí este espejo, ¿ok? Aquí incidimos la luz, ahí se está reflejando, ¿ok? Voy a hacerlo de esta manera, se está reflejando, pero si yo sigo haciendo que el ángulo de incidencia sea cero, o sea, jalándome hacia 0 grados, ¿sí?, el rayo de luz reflejado incide sobre la misma fuente de luz. Ok. Entonces, eso es lo que concierne a lo que es la reflexión. Vamos a ver otra figura. Dice, la reflexión de la luz, cuando los rayos de luz llegan a un cuerpo que no puede atravesar, en este caso el espejo, salen desviados, es decir, se reflejan. La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta la luz al rebotar contra la superficie de un cuerpo, es decir, al incidir con una superficie sin atravesarla. Ok, ya vimos aquí el ejemplo clásico del rayo láser, ¿no? Tenemos diversos rayos láser dependiendo de la longitud de onda del cual esté hecho. Aquí tenemos otro rayo láser, este es de color azul. Entonces, la reflexión no nada más se da en el campo de lo visible, ¿sí? La reflexión se da en las comunicaciones, ¿sí? La radio, por ejemplo, la radio utiliza la ionosfera para reflejar los rayos, las ondas emitidas desde la Tierra. Hagamos de cuenta que aquí tenemos a la ionosfera y desde la Tierra lanzan, ¿sí?, las ondas de radio. Aquí se refleja, ¿sí?, y va a incidir en otra parte, ¿sí?, de la Tierra. Por lo tanto, el alcance es mayor. Entonces, la reflexión no nada más se da en el ámbito de lo visible, ¿sí?, del campo visible, no, se da en las comunicaciones. La reflexión se da en el campo de los rayos infrarrojos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para detectar. ¿Para qué otra cosa nos sirve? Para tomar una decisión cuando, ¿sí?, es necesaria. Es decir, se envía un rayo, ¿sí?, en forma de rayo infrarrojo, se refleja sobre una superficie y rebota. Entonces, aquí donde se refleja, el rayo reflejado, existe un detector. Y entonces ese detector, al llegar a incidir, ese rayo está detectando la presencia de algo, ¿sí?, de algún objeto. Entonces toma una decisión. ¿Qué decisión? Muchísimas. Puede ser algo tan simple como encender un foco, encender un LED, encender un motor, parar un motor, hacer avanzar un motor, hacer retroceder un motor. Entonces la reflexión, ¿sí?, no nada más se da en el ámbito de lo visible,
también en lo invisible, como los rayos infrarrojos, también en las telecomunicaciones, ¿sí? Para un largo alcance. También se da en los láseres, ¿sí? Una manera de obtenerlo es hacer múltiples reflexiones dentro de dos espejos y uno de los dos espejos tiene una reflexión un poquito menor que la otra y deja pasar la luz, entonces, pero ya esa luz es una con alta coherencia, ¿sí? Entonces ahí se manifiesta la reflexión. Ok, vamos a ver la siguiente figura. Es lo mismo, les decía, este ángulo, el ángulo incidente y el ángulo reflejado es lo mismo. Aquí el énfasis que tenemos que hacer es en la normal, ¿sí? Perpendicular al espejo o a la superficie, ¿sí? Hay un eje normal. Y entonces este eje normal e imaginario nos va a hacer, es nuestra referencia, ¿sí? Es nuestra referencia. Cuando este rayo está aquí, es 0, ¿sí? Voy a montarlo. Si el rayo está aquí, voy a poner mi mano como si fuese el espejo, ¿sí? Si está aquí, el ángulo es 0, pero a medida que voy abriendo, ¿sí? Se hace más grande. Por lo tanto, este rayo es nuestra referencia, no es el eje X0 como estamos acostumbrados en matemática, ¿verdad? Aquí la referencia es el eje imaginario. Ok, seguimos con la otra diapositiva. Hay dos tipos de reflexiones, ¿sí? La que le llamamos la reflexión especular y la reflexión difusa. ¿Cuál es la diferencia? La reflexión especular es la que tenemos sobre una superficie completamente plana, ¿sí? Hay reflexiones que aparentemente son especulares, como por decir este espejo, el que hice referencia, ¿verdad? ¿Sí? Este espejo aparentemente está plana esta superficie, pero pues hay una diferencia ahí, ¿verdad? No es completamente plana y por lo tanto no nos interesa para lo que lo utilizamos, que es vernos, ¿no? Pero por ejemplo para un telescopio, ¿sí? Para un microscopio, ahí la reflexión este plano, ahora sí que tiene que ser con un ángulo 0 para que exista una reflexión al 100%, ¿sí? Aquí hay una reflexión que le llamamos difusa, por decir, esto es una superficie, es un espejo, pero el plano del espejo no es parejo, por decir. Entonces, como no es parejo, vean a los rayos, los está aventando unos en esta dirección, otros en esta dirección, otros hacia acá y otros hacia acá. Depende, la dirección que tomen los rayos reflejados depende de la superficie, del contorno de la superficie, ¿verdad? Y por lo tanto, este tipo de reflexión, ¿sí? Pues tiene imperfecciones y por lo tanto, para ciertas situaciones pues no hay problema, pero para ciertos fenómenos, ahí sí importa mucho, ¿verdad? Entonces, también cabe mencionar que hay dos tipos de espejos. Los espejos de primera superficie y los espejos de segunda superficie. Más adelantito les voy a explicar cuál es la diferencia. Ok. Aquí vemos lo que es la reflexión en esta imagen, ¿sí? Es una gota de agua que se está reflejando dentro, ¿sí? De un espejo, más bien dicho, sobre un espejo o una superficie esférica, ¿no? Ahí vemos otra imagen y aquí vemos este tipo de reflexión. Es una reflexión difusa,
¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua es una superficie que no está parejita. Ahorita vamos a ver otro. Ok, esta es una dirección donde ustedes pueden ver un video, ¿sí? Y ahí les va a dar una información más amplia de estos temas, ¿verdad? Este experimento lo hicieron con varios espejos. Vean esta reflexión. Aquí está el agua, la superficie del agua, refleja completamente todo, ¿sí? Entonces, esta reflexión podríamos decir que es especular. ¿Por qué? Porque el agua está en total calma, ¿sí? En el momento en que aparecen las olas, en el momento en que aparece un medio que mueva al agua, ahí la superficie deja de ser plana y entonces no podríamos tener esta reflexión, ¿sí? Ok. Entonces, la reflexión, recapitulando, volvemos a decir que tiene múltiples aplicaciones, no nada más en el ámbito de lo que es la visibilidad. Todo tipo de rayo o onda electromagnética experimenta el fenómeno de la reflexión. Ok, ahora vamos a pasar a la refracción. La refracción, ¿qué es la refracción? La refracción, aquí tengo una definición. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. Ahorita vamos a ver también lo que es el índice de refracción. Pero la refracción, si se dan cuenta, no es otra cosa más que un cambio de dirección y un cambio de velocidad, ¿sí? Que experimenta una onda. Aquí está siendo más generalizada esta definición, porque no se refiere nada más a la luz. Si me está hablando de una onda, lo que les decía, y una onda es una onda electromagnética, infrarroja, de radiofrecuencia, de microondas. Pues en el microondas es un ejemplo clásico de lo que es la reflexión. El rayo, hay una fuente de ondas de microondas, incide, se refleja y se vuelve, hay múltiples reflexiones. En una de esas reflexiones va a incidir sobre el objeto de interés, en este caso pues la comida, lo que se esté calentando. Entonces en el microondas también hay el fenómeno de la reflexión. Ahorita estamos hablando de la refracción. Ok, pero entonces los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, ¿sí? Todos los tipos de ondas electromagnéticas, por eso aquí dice una onda al pasar de un medio a otro. ¿Sí? Hay lugares en las ciudades que tienen edificios grandes. Entonces las ondas de las antenas no pueden llegar hasta abajo. Hay una reflexión ahí, se refleja pero llega muy débil hacia abajo. ¿Por qué? Porque los edificios son grandes. Entonces ahí en este caso pues hay un problema, porque pues la reflexión, por más que quiera ayudar ahí, pues no se consigue. Ok, regresando a la refracción. Ok, dice, cuando la luz se refracta, cambia de dirección, porque se propaga con distinta velocidad en el nuevo medio. Como la frecuencia de la vibración no varía al pasar de un medio a otro, lo que cambia es la longitud de onda de la luz
y como consecuencia el cambio de velocidad. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver, suponiendo, hazte cuenta que vas viajando un carro, tiene 4 llantas, va viajando sobre la carretera, pero imagínate que ese carro se salga tantito de la carretera, ¿sí? Y las 2 llantas laterales, ¿sí?, no están sobre la carpeta asfáltica. ¿Y qué sucede? Pues ese carro va a agarrar otra dirección, cambia de dirección. ¿Pero por qué cambió de dirección? Porque las 2 llantas laterales, esas 2 llantas estaban rodando a la misma velocidad, pero no sobre el mismo medio, y como no estaban sobre el mismo medio, adquirieron diferentes velocidades y por lo tanto el carro tiende a girar, a darse vuelta, cambia su dirección. Eso es algo así, un ejemplo burdo, por decir. Entonces, aquí la refracción se refiere, bueno, en nuestro caso es óptica, pero está generalizado, al rayo de luz que cuando incide sobre un medio cambia su dirección y también cambia su velocidad. ¿Por qué cambia su velocidad? Porque hay un elemento que le llamamos índice de refracción. Ese índice de refracción es característico en todos los materiales. En todos los materiales que es atravesado por la luz. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el agua lo atraviesa la luz, tiene un índice de refracción. El alcohol es atravesado por la luz, tiene un índice de refracción. El vidrio, hay diferentes tipos de vidrio y cada tipo de vidrio tiene un índice de refracción. Entonces, al pasar a ese medio, al atravesar la interfaz, ¿sí?, de ese medio, adquiere otra velocidad. Su longitud de onda cambia porque está viajando en un medio diferente. Ok. Vamos a seguir con la otra diapositiva. Ahí está, vean. La onda electromagnética, llámese luz, rayo infrarrojo, ultravioleta, lo que sea, tiene una longitud de onda. Vámonos a la luz, los colores de la luz. Como ya vimos en clase pasada, la luz tiene varios componentes y cada componente tiene una longitud de onda. Es decir, el color rojo es diferente al color azul, el color azul al color verde, todos son de diferentes longitudes de onda. ¿Qué cosa es la longitud de onda? La distancia desde el inicio hasta el final de la onda. Esto es la longitud de onda. Hay 2 parámetros. El otro parámetro es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda la onda desde que sale y da un ciclo. Ese tiempo se llama periodo. Entonces, esto es el periodo temporal y esto es el periodo espacial, la longitud de onda. Ahora bien, la longitud de onda está caracterizada por la letra lambda, esta letra. El periodo por la letra T mayúscula. Ahora bien, nosotros de la definición de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Eso en la física del movimiento rectilíneo, ¿no? Pero si nosotros cambiamos esta distancia y le ponemos esta distancia, que es una longitud de onda, y le vamos a llamar lambda, entonces a la velocidad la vamos a cambiar por la letra C, que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces a este tiempo lo vamos a cambiar por el periodo. Entonces estamos haciendo una división dentro de lo que es una oscilación. Estamos dividiendo su periodo espacial
que es la longitud de onda entre su periodo temporal, que es el periodo, la letra T. Ahora bien, el periodo temporal, ¿sí?, se define como el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, aquí la frecuencia está en el denominador. Si nosotros a esto lo sustituimos aquí, pues es lógico que vamos a tener una multiplicación. Aquí era una división y aquí se pasó a una multiplicación, y por lo tanto la velocidad de la luz es el periodo espacial por su frecuencia. Entonces, esta es una formulita muy clásica en las comunicaciones. Ahora bien, cuando una luz, un rayo de luz o una onda electromagnética atraviesa o incide una interfase, este es lo que cambia, este valor de la longitud de onda de aquí para acá, ¿sí?, tiende a contraerse o tiende a expandirse, a hacerse más grande o más pequeño. ¿Depende de qué? De un valor llamado índice de refracción. Por lo tanto, de este valor, de esta formulita, esta figurita, y de esta, que es de la velocidad, se obtiene esta fórmula, que es muy válida, muy utilizada en las telecomunicaciones. Ok, pero a lo que quería llegar es que esta longitud de onda es la que cambia cuando viaja la luz dentro de un medio, ¿sí?, diferente, por decir, pasa del aire al vidrio, pasa del aire al agua, entonces ahí se dobla. Ok. Caso clásico de la refracción es esta figura, vean. Un lápiz dentro de un vaso de agua. Estamos viendo que esta línea debería de estar aquí si no existiera el agua, ¿verdad? Pero como existe el agua, aquí cambió su dirección y lo que vemos es una discontinuidad de la imagen. Entonces, esto es fenómeno de la refracción. Refractar significa doblar, ¿sí? El rayo tiene una dirección. Suponiendo este rayo aquí, este rayo de luz, dentro del aire tiene la misma velocidad, pero si en vez de que yo estuviese aquí, en vez de mi mano tuviese un vidrio, un cristal, este rayo de luz dobla su dirección, ¿sí? Se refracta. Okay. Caso clásico es el prisma de Newton. Este experimento fue elaborado por Newton hace muchísimos años, ¿verdad? Él fue el primero que se dio cuenta, construyó un prisma. Cabe mencionar que Newton fue un genio que no nada más fue de la física, no nada más se dedicó a la matemática, a la física, no, se dedicó a la óptica. Entonces, tanto así que construyó su propio telescopio, ¿no? Entonces, aquí hace incidir luz blanca sobre este prisma. Aquí les decía, los colores, el color blanco, este color blanco que vemos en la naturaleza, los rayos del sol, tiene o se componen de todos estos colores, los colores del arco iris. Entonces, cada color es una longitud de onda, cada color es una frecuencia, y por lo tanto agarra caminos diferentes, ¿sí? Y aquí vuelve a salir, aquí hay una doble refracción. Aquí, vean, se refracta. Si no estuviera el prisma, aquí seguiría su dirección, pero aquí se refractó. A la hora de salir, otra vez se vuelve a refractar, ¿sí? Vuelve a doblar. Vean, este rayo aquí seguiría su dirección, pero no, se dobló, se refractó. Y entonces aquí vemos la gama de colores, ¿sí? A estos colores le llamamos el espectro electromagnético de la luz. Ya lo habíamos analizado cuando vimos temas anteriores del espectro electromagnético.
Y entonces aquí forma un ángulo, vean, es el rayo incidente, el rayo refractado, y aquí está ese ángulo, y aquí este ángulo se hace más grande y por lo tanto se separan más los colores. Lo mismo sucede con la lluvia. Cuando está el sol y hay una lluvia en cierta región, pasa la luz sobre esas gotas de agua y se refleja en las nubes, y es lo que vemos como el arco iris, ¿no? Ok, hay superficies en donde se experimentan dos fenómenos: el fenómeno de la reflexión, ¿sí?, y el fenómeno de la refracción, ¿sí? En este caso es aire y agua, y en los dos se experimenta ese tipo de fenómenos. Ok, vamos a ver lo que es el índice de refracción. El índice de refracción es un valor que está dado por la división de la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz dentro de un medio. ¿Cuál es ese medio? Les decía, puede ser vidrio, agua, algún gas, cloro, alcohol, cualquier otro medio, ¿verdad? Entonces cambia su velocidad. Entonces, esto es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, entre la velocidad de la luz dentro de un medio, y por lo tanto la velocidad de la luz está dada en metros por segundo, y aquí la velocidad de la luz está dada en metros por segundo. Por lo tanto, a este valor, que es el índice de refracción, le llamamos que es adimensional, o sea, no tiene dimensiones, es un valor nada más, ¿sí? No tiene dimensiones, que si metro, que si centímetro, que si kilogramo, que si X, no, aquí es adimensional. ¿Por qué? Porque se dividen estos dos valores que tienen, es lo mismo, ¿verdad? Ok, en este caso C es la velocidad de la luz, V es la velocidad de la luz en el medio, ya les decía, diferentes tipos de medio, y N es el índice de refracción. Vaya, el índice de refracción es como si un corredor estuviese corriendo, una analogía, estuviese corriendo en un terreno bien plano, ¿sí?, y va a dar su máxima velocidad, va a tener su máxima velocidad ese corredor. Pero si a ese corredor ahora le tiran agua sobre la superficie, ¿sí?, y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se le van a mojar los zapatos, las calcetas se les van a mojar, y entonces eso le va a pesar, y eso ¿en qué va a repercutir? En que su velocidad va a disminuir, ¿de acuerdo? Si seguimos aumentando el nivel del agua, ¿sí?, cada vez que se aumenta el nivel del agua, este corredor va a tener dificultades para correr, ¿verdad? Por lo tanto, su velocidad va a disminuir. Y si se sigue aumentando el nivel del agua, suponiendo que sea una piscina, el punto máximo sería cuando ya esté dentro de una piscina queriendo correr, ¿verdad? Dentro de la piscina, con el agua hasta acá, su velocidad va a ser mínima. Aún si llega a subir el agua a un valor más elevado que su altura, pues obviamente que en vez de correr, va a nadar, y por lo tanto su velocidad disminuye, ¿sí? Nada que ver con la velocidad inicial, ¿verdad? Cuando todo estaba parejo, ¿sí? Bueno, esa analogía nos puede servir para la luz. ¿Por qué? Porque al incidir en un medio, ese medio experimenta una dureza, vamos a llamarle así, o una resistencia al paso de la luz, y se manifiesta en este valor, en el índice de refracción. Entonces el índice de refracción es un valor adimensional que te permite conocer también la velocidad de la luz dentro de ese medio. ¿Por qué? Porque el índice de refracción, todos los
los elementos, las sustancias, ¿sí?, tienen definido su índice de refracción. Es decir, ya no tienes que andarlo buscando, porque ya está en una tabla. El agua ya tiene un valor definido de índice de refracción. El vidrio, también cada fabricante de vidrio ya sabe qué índice de refracción tiene su vidrio y lo da como un dato. Por lo tanto, a este valor ya no nos preocupamos. Pero si tenemos este valor y tenemos este valor, fácilmente podemos despejar de esta formulita la velocidad y así obtenerlo, ¿verdad? Ok, pasamos a la siguiente. Aquí está, miren, hay varios materiales y su índice de refracción. Por ejemplo, la luz en el vacío, su índice de refracción es 1, en el aire sube. Claro, el aire es lo que tenemos aquí, el vacío es la ausencia de gases, ¿verdad? El agua, 1.33, el acetaldehído, una solución de azúcar, y dependiendo de la concentración de azúcar. Y aquí hay varios: glicerina, etanol, el benceno, el cuarzo, 1.5, el vidrio 1.52, pero les decía, hay diferentes tipos de vidrio y por lo tanto este valor es diferente. La sal, cloruro de sodio, 1.5, y el diamante 2.42. Entonces miren, esta dureza del diamante 2.42. Ahora regresemos a esto. Si este valor es menor, ¿sí?, esto es mayor. Al revés, si nosotros despejamos este valor, lo pasamos para acá y esto para acá, si el índice de refracción es mayor, su velocidad dentro, ¿sí?, te puede dar el dato de la sustancia. Es decir, con la refracción se podría usar como un detector, ¿verdad? Cuando un rayo de luz incide sobre algún elemento, se va a refractar, y dependiendo del ángulo, ¿sí?, va a ser, más adelante vamos a ver lo que es la ley de Snell, y eso nos va a poder permitir decidir qué tipo de elemento es. Ok. Aquí está la ley de Snell, vean. La ley de Snell, esto sigue siendo la perpendicular, la línea normal, el eje imaginario que les decía. Aquí hay un rayo incidente. Aquí hay una interfase, le llaman superficie. Nosotros tenemos que llamarle interfase. N1 y N2 son los índices de refracción de los materiales. N1 del aire y N2 de la otra superficie, ¿sí? La línea entrecortada delimita la línea normal, además delimita cuando la luz cambia de un medio a otro, ok, la interfaz. Aquí este ángulo, ¿sí?, es mayor o menor dependiendo, ¿verdad?, qué tipo de material esté aquí o qué tipo de dirección. No es lo mismo que el rayo venga de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Entonces esto nos va a servir para lo que es fibra óptica. Entonces, en este caso, si arriba es aire y abajo es vidrio, el vidrio tiene un índice de refracción mayor y por lo tanto aquí su velocidad va a disminuir, y como vimos, al disminuir su velocidad, disminuye su longitud de onda, más no su frecuencia. Entonces aquí está este ángulo, por lo tanto aquí la refracción es un doblez, se dobla y agarra este rayo, como que tiende a acercarse a este eje imaginario. El eje imaginario es tanto para
el lado superior como para el lado inferior. Entonces, este ángulo en este caso es menor. Entonces, la ley de Snell, eso es lo que nos especifica. Aquí está la formulita de la ley de Snell. No es otra cosa más que el índice de refracción del medio N1, en este caso el aire, por el ángulo de incidencia, el ángulo, ¿sí?, incidente, es igual al índice de refracción del medio 2, en este caso dijimos que era vidrio, por el seno del ángulo θ2. Y esto es la formulita anterior que habíamos visto, pero aquí pues es lo mismo. Velocidad de la luz entre la velocidad de la luz dentro del medio. Ok, ahorita vamos a ver ángulo crítico. A ver, vamos a hacer un cambio. Quiero llegar, ¿cómo se llega a esta formulita? Podemos, vamos a hacer un giro aquí. Vamos a... Ok, aquí les explico, vean. Imagínate que esta es la interfase. La interfase, esto es aire y esto es vidrio. Vamos a poner vidrio. Ok. Aquí va a incidir el rayo de luz, pero aquí está el eje imaginario. Si nosotros hacemos incidir aquí este rayo, esta sería su trayectoria. Pero como cambió este ángulo, le vamos a llamar θ1, y a este ángulo le vamos a llamar θ2. Entonces, en la refracción hay una formulita que me dice que el ángulo de θ2, o sea, este ángulo, el seno, que es esta parte, ¿verdad? Esta parte es el seno del θ2, es igual, me dice, dividido, perdón, entre el seno de θ1, o sea, esta otra parte aquí. Aquí vamos a ponerlo. Estas dos distancias se dividen. Eso es equivalente a decir que la velocidad en el medio 2 ok, entonces vean, aquí tenemos este seno de θ2 es esta distancia de aquí para acá se va a dividir entre seno de θ1, es esta distancia. Entonces esta relación, ¿sí?, de los dos senos va a ser igual a que tú dividas la velocidad en el medio 2, este es el medio 2, N2, y esto es N1. La velocidad en este medio entre la velocidad de la luz en este otro medio. Ahora bien, de la relación del índice de refracción, ¿sí?, tenemos que el índice de refracción en el medio 1 es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en el medio. Esto es por fórmula. De aquí despejamos la velocidad 1 y entonces tenemos esta relación. Lo mismo hacemos para el medio 2. El índice de refracción N2 es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en el medio con su índice 2, o sea, en este medio. Ahora bien, también despejamos aquí. Si esta relación y esta otra relación la sustituimos aquí arriba, entonces
tenemos esto y esto. Esto es la velocidad de la luz del medio 1 y como numerador la velocidad de la luz entre el medio 2. Pero aquí, ¿qué sucede? La ley de extremo por extremo y medios por medios, pues se cancelaría la velocidad de la luz y me queda el índice de refracción. Aquí es N2. Aquí es N2. ¿Sí? Entonces me queda N1 pasa al numerador y N2 al denominador. Por lo tanto, haciendo un reacomodo de esta igualdad, ¿sí? Esto que está en el denominador pasa para acá al numerador, N2 está en el denominador, pasa al numerador, y entonces tenemos esta relación. Por lo tanto, esta es la famosa ley de Snell. Pero la ley de Snell, ¿qué cosa nos relaciona? Vean, la ley de Snell nos va a relacionar lo que es un índice de refracción de un medio, como es el aire, con el índice de refracción de un medio 2, que es a donde entra la luz. Y también nos relaciona los ángulos θ1 y el ángulo θ2. Entonces, son 4 elementos que tienen aquí cupo, ¿verdad? Y por lo tanto, están en juego. ¿Qué sucede con la ley de Snell? Bueno, esta ley nos permite conocer, ¿sí?, este ángulo si nosotros conocemos el ángulo de incidencia, porque el índice de refracción de los medios, les decía, de eso no hay que preocuparse porque pues estamos obteniéndolo de tablas, ¿verdad? Entonces, para este caso, nosotros tenemos esta situación. Llegamos así a la ley de Snell. Vamos a hacer un ejemplo. Vean, vamos a borrar por aquí. Borramos esto. Nada más vamos a dejar la ley de la ecuación. De esta relación, vean, si este ángulo θ1, si θ1 es igual a 60 grados, ya sabemos que 60 grados es igual a la relación de pi sobre ¿cuánto? Sobre 3, ¿verdad? 1/3 de pi. Lo que necesitamos conocer es θ2. θ2 no lo conocemos. Es decir, N2, el índice de refracción, vamos a ponerle un valor de 1.5, que sea un vidrio, ¿sí? Entonces, nos ajustamos aquí a esta relación, a la ley de Snell. Por lo tanto, decimos N1, si estamos hablando del aire, esto es igual a 1. ¿Por qué? De la relación N es igual a C sobre B. Si esta velocidad sigue siendo el aire, o sea que no cambia de medio, pues esto va a quedar C sobre C, y esto es 1, ¿verdad? O sea, arriba es aire y abajo es aire. Bueno, pues entonces C entre C es igual a 1. Por lo tanto, el índice de refracción es 1 para el aire. Entonces, aquí lo ponemos, bueno, omitimos por ser 1, ¿verdad? Nada más ponemos seno de θ1, pero θ1 vale 60 grados, es igual a N2. N2, estamos hablando de, ¿cuánto vale N2? 1.5. 1.5, sí, por seno de θ2. Ahora bien, 1.5 es un equivalente a que, digamos,
3 medios, ¿verdad? Así lo vemos. 3 entre 2 es igual a 1.5. Si aquí está multiplicando, lo pasamos para acá dividiendo, y el seno de 60 grados, ¿se acuerdan de la relación? Si aquí hay 60 grados, esto es raíz de 3, esto es 1, y esto sería 2, ¿verdad? Entonces, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. 1.5 está multiplicando, pasa para acá dividiendo. ¿Sí? 1.5. Pero 1.5 les decía, es esta relación. Vamos a hacer el cambio. 3 medios. Entonces cambiamos extremo por extremo y medio por medios. Bueno, aquí nos quedaría seno de teta 2. Y entonces, pues ya tenemos esta relación. Extremo por extremo, medio por medio, quedaría 2 por raíz de 3 entre 2. Bueno, de aquí eliminamos estos dos y me queda nada más raíz de 3 sobre 3, y esto es igual a 1 sobre raíz de 3, ¿verdad? Porque aquí está repetido, se elimina con esto. Y entonces esto nos queda que es teta 2. Perdón, seno de teta 2. Entonces, el seno de teta 2 es igual a 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Y de esta manera despejamos teta 2 es igual a seno inverso de 1 sobre raíz de 3. Entonces vamos a la calculadora y sacamos esta relación, ¿sí? Y obtenemos teta 2. Entonces nos permite conocer este ángulo a partir de este dato del ángulo 1, del índice de refracción N1 y del índice de refracción N2. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera llegamos a la ley de Snell, y de esta manera encontramos teta 2. Nos permite hacer un juego. Ok, vamos a regresar a nuestra fórmula. Por acá tenemos. Aquí ya teníamos. Ok. Eso es la ley de Snell. Vean, seguimos con el otro tema. Ángulo crítico. Imagínense que... Vamos a hacerle un zoom a esto. Vamos a partir primero aquí. Vamos a fijarnos aquí que nada más existiese esta interfase, o sea, este lado, ¿no? El rayo incide a 0 grados y pasa. O sea, aquí estamos hablando de que el medio 1, ¿sí?, es el vidrio o el agua. De aquí sale la fuente puntual, de aquí sale el láser. Atraviesa porque es 0 grados. Ahora, en otro ejemplo, abrimos este ángulo, o sea que este punto lo abramos aquí. Vamos a abrirlo. ¿Sí? Imagínate que mi mano es un vidrio. Si está aquí, el rayo lo va a cruzar, ¿verdad? Cruza. Pero si yo voy a abrir tantito entre este eje imaginario y el rayo, va a haber un ángulo, que es esto, ¿verdad? Como este ángulo, ¿sí?, existe, aquí va a existir
una refracción. Se va a doblar, ¿verdad? Aquí seguiría. Si este ángulo θ1 lo hacemos más grande, como es en este caso, este ángulo se va a hacer más grande. Suponen un ángulo intermedio, se hace más grande, pero ¿cuál es el límite? Cuando este ángulo llegue a doblarse este rayo 90 grados. 90 grados al doblarse, vean lo que sucede. Y entonces, el rayo de luz, en vez de atravesar hacia la otra superficie, viaja a través de la interfase. Seguimos abriendo. Si abrimos más el ángulo, que este ángulo sea mayor a este, aquí obtenemos lo que es la reflexión. Y a este fenómeno le llamamos reflexión interna total. Dice, cuando el ángulo de incidencia es mayor o igual al ángulo crítico. Aquí nos está hablando de un ángulo crítico. Este es el ángulo crítico. ¿Cuándo se consigue el ángulo crítico? Cuando en el otro medio se alcanzó 90 grados, y ahorita también vamos a hacer una demostración matemática. Se alcanza 90 grados, entonces hemos llegado al ángulo crítico. ¿Sí? Cuando el ángulo de incidencia es mayor o igual al ángulo crítico, la luz no puede refractarse y se refleja totalmente en la frontera. Los ángulos del dibujo responden a la frontera aire-agua. Los rayos dibujados en rojo están en reflexión total. Vean, el ángulo crítico es un parteaguas entre la reflexión y la refracción. Si el ángulo incidente es menor que el ángulo crítico, va a haber una refracción. Si el ángulo del rayo incidente es mayor al ángulo crítico, va a haber una reflexión. Y esto es lo que le llamamos reflexión interna total. Vamos a hacer vamos a verlo de otro ángulo, otro ejemplo. Para eso, vámonos al pizarrón. Vean. Vamos a imaginar las dos superficies. Esto es el vidrio y aquí es el aire. Aquí va a incidir el rayo y por lo tanto aquí están los dos ejes imaginarios. Aquí le vamos a llamar N1 y a este otro medio N2. Si hacemos incidir el rayo a 0 grados, dijimos ahora que este eje es nuestro eje de referencia, ¿verdad? Entonces, si esto es 0 grado, el rayo va a cruzar la interfase sin ningún problema. Ahora vamos a abrir este rayo. A este rayo le vamos a llamar el rayo 1 y aquí está el rayo 1. El rayo 2, vamos a abrirlo tantito, aquí está. ¿Sí? Ahora tiene un ángulo θ1. Aquí va a haber una refracción. θ2 se va a hacer más grande. Si nosotros seguimos abriendo este ángulo θ1, aquí va a haber una refracción. Este es el rayo 2, corresponde a este rayo 2, este es el rayo 3 y este es el rayo 3. Vamos a poner otro rayo. Vean el ángulo cómo se va abriendo. Aquí metemos este rayo y este es el rayo 4. Vean, aquí está el rayo 4. Pero ¿qué sucede cuando yo sigo abriendo θ1 y ahora a este valor? Este es el rayo 5, pero el rayo 5 resulta que ya no cruzó
hacia este otro medio. O sea, aquí el ángulo θ2 vale 90 grados. 90 grados. Cuando este ángulo vale 90 grados, a este ángulo θ1, ¿sí?, se le llama ángulo crítico. ¿Sí? O sea, la condición es si θ2 en este caso es igual a 90 grados, θ1 es igual a θ crítico. Es el ángulo crítico. Por lo tanto, el rayo 5, ¿sí?, el rayo 5 va a viajar en la interfase. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si a θ1 nosotros seguimos haciéndolo más grande? ¿Sí? Es el rayo 6. El rayo 6 ya va a cumplir con la otra ley, la ley de la reflexión, ya no de la refracción, sino de la reflexión. Y entonces, ¿sí?, θ1 ahora pues aparece aquí, ¿verdad? El rayo, el ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo refractado. Por aquí está el rayo reflejado. Entonces este ángulo es igual a este. Cuando esto sucede, estamos hablando de la reflexión interna total. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de la reflexión interna total es el fenómeno donde se basa las telecomunicaciones para las fibras ópticas. θ1 es igual al ángulo del rayo reflejado. Es decir, todos los rayos, ¿sí?, que sean mayores al ángulo crítico van a sufrir, ¿sí?, la reflexión interna total. El rayo 7, Por lo tanto, el ángulo crítico es el parteaguas, ¿sí?, entre la refracción y la reflexión. Entonces, a eso es a lo que le llamamos ángulo crítico. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar por ahora estos temas hasta ahí avanzados, y ustedes van a digerir toda esta información, van a ampliar esta información, y ya la próxima clase pues ya les digo cuáles temas vamos a seguir. El tema el objetivo a llegar es el tema de fibras ópticas, y es un tema amplio. Por lo tanto, también si pueden investigar sobre fibras ópticas, por favor háganlo, porque es el siguiente tema. Toda esta teoría es la teoría de las fibras ópticas. Hasta luego. Gracias.